Bienvenidos todos a esta sesión de Fiat Mío, de lectura del libro de cielo. Estamos en el volumen 12. Hoy vamos a rumiar la lectura 12:12 y posiblemente también la 12:13. Así es que eh, ahorita no, mientras no estábamos grabando, estábamos escuchando una canción muy bonita y me quedé con unas palabritas ¿verdad? Que estaban en la canción. Que dice, démonos todo a Él, como Él se dio por nosotros. Dejémonos llevar y dejémonos transformar por Él. Y precisamente eso es lo que nuestra alma está pidiendo a cada segundo, a cada instante. Ven divina voluntad, ven a hacer tu obra en mi alma para extenderlo a todos, ¿verdad? Así que pues la lectura de hoy está sumamente interesante. Se titula Por cuanto más el alma se desnuda de sí, tanto más Jesús la viste de él. Así que voy a poner el video para escucharlo y luego entonces comentamos, ¿ok? 14 de 1917. Por cuanto más el alma se desnuda de sí, tanto más Jesús la viste de él. Continuando mi habitual estado, estaba rogando a mi amable Jesús que viniera en mí a amar, a rezar, a reparar, porque yo no sabía hacer nada. Y el dulce Jesús, movido a compasión por mi nulidad, ha venido, quedándose conmigo a rezar, amando y reparando junto conmigo. Y después me ha dicho: Hija mía, cuanto más el alma se despoja de sí, tanto más la ha visto de mí. Por cuanto más cree que no puede hacer nada, tanto más obro yo en ella y hago todo. Siento que la criatura pone en acto todo mi amor, mis oraciones, mis reparaciones, etc. Y para hacerme honor a mí mismo, veo qué cosa quiere hacer. Amar, voy a ella y amo junto con ella. Quiere rezar, rezo junto con ella. En suma, su despojarse de sí y su amor, que es mío, me atan y me obligan a hacer junto con ella lo que quiere hacer. Y yo doy al alma el mérito de mi amor, de mis oraciones y reparaciones, y con sumo contento mío, siento repetir mi vida y hago descender, a bien de todos, los efectos de mi obrar, porque no es de la criatura que está escondida en mí, sino mío. Bueno, no sé, o sea, ¿qué les deja esto? ¿Qué nos deja esto? es precioso, es un dulce a la boca, porque esta idea de estar haciendo todo con Jesús, todos nuestros actos con Jesús, es maravilloso porque nos da amor, paz, consuelo, serenidad, fortaleza, todos sus atributos al mismo tiempo. Estamos viviendo el cielo Así es. y es fabuloso. Estamos viviendo el cielo en la tierra y lo estamos viviendo en plenitud, que esa es una de las cosas maravillosas y que Jesús se lo dice a Luisa, ¿no? Anímate a vivir vida de cielo desde aquí. Pero, desgraciadamente, somos muy, ¿cómo diríamos? Torpes. No sé Pues si. muy llenos de nosotros mismos. Incrédulos. Incrédulos, torpes, estamos llenos de nosotros. Y algo que es curioso, entre más te desnudes de lo tuyo, más te viste de lo suyo. Lo único malo es que lo suyo y lo nuestro son cosas contrarias. ¿Sí? Al principio, cuando el alma tiene que empezar a practicar esto, necesitamos empezar a despojarnos. Y nos despojamos incluso de las cosas que son lícitas. ¿Sí? Una diversión lícita, una compañía lícita, una amistad lícita, negocios incluso lícitos. Pero Jesús nos pide que nos quitemos todo, absolutamente todo. Pero no es por un sacrifícate, sino por un purifícate. Porque Él dice que cuando ya logró que el alma
viva realmente en su voluntad, entonces Él mismo nos va a ir empujando a aquella alma a tomar determinado tipo de placeres, de descanso, de incluso de conversar, de convivir con los demás y de hacer negocios. Esto es importante, porque dice, ya no me da celos lo que hace, porque antes era por ella misma, por voluntad humana. Ahora estoy seguro de que lo que hace lo hace porque es mi voluntad, y si mi voluntad no lo quisiera, no lo haría. Así que ya no tengo celos y ahora la voy empujando a que vaya abriéndose a todo lo lícito. Así que el chiste es revestirnos de lo de Él. ¿Y cómo lo hacemos? Despojándonos de lo nuestro. ¿Cómo lo hacemos? Quitándonos esta vestidura que traemos, no la ropa, sino los actos. Y eso nos va a convertir esta vida humana en vida divina, esta felicidad humana en felicidad divina, y todo esto lo dejaremos a un lado y llegará el momento en que veamos lo despreciable que era esto. ¿Sí? Así que Sí. bueno, pues este es como el meollo de todo el problema. Vamos a leer otra. ¿La siguiente? Interesantísima lectura, ¿verdad? Eso es la base de todo este caminar en la divina voluntad, que es que en la medida que nosotros nos vamos despojándonos de nosotros mismos, es que entonces Él se va uniendo a nosotros, Él va poniendo lo suyo en nosotros, ¿verdad? Así que no importa en qué situación nosotros estemos viviendo, ya sea de frialdad, de felicidad, de sufrimiento, de sensaciones, de vacío, de tantas cosas que nos suceden en la vida, pues debemos vivirlo unido a Él. Eso es lo que Él nos está pidiendo. Y eso es despojarnos de nosotros mismos, o sea, unir lo nuestro al sufrimiento de Él, a las cosas de Él. Y eso es despojarnos de nosotros mismos. Entonces, pues dejo la sala abierta para que vayan comentando lo que esta lectura les ha dicho. Sí, Mercedes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Aquí el Señor nos está diciendo, pone en acto todo mi amor, mis oraciones, mis reparaciones, para hacerme honor a mí mismo. ¿Qué podemos entender? Me gustaría que se hicieran esa pregunta porque llama mucho la atención. ¿Qué quiere decir poner en acto todo mi amor, mis oraciones, mis reparaciones? Es como hacer presente todo lo que el Señor hizo mientras estuvo en la tierra. No sé cómo ustedes lo vean, yo más o menos lo interpreto así, pero si alguien tiene algo más que quiera añadir a estas palabras y darme más luz, pues lo puede hacer, pero por lo menos eso es lo que me viene a la mente. Amar, pues el Señor viene con nosotros a amar. Rezar, reza con nosotros. Entonces, sin despojarse de sí y su amor, que es a la misma vez mío, me atan y me obligan a hacer junto a ella lo que quiere hacer. Es decir, que ya estamos prácticamente unidos y fundidos con Él, porque así nos lo está diciendo. Me obligan a hacer junto a ella lo que ella quiere hacer. ¿Ya? Y por eso es que decimos que le damos Dios a Dios y que movemos a Dios. También así lo interpreto, pero si alguien tiene otra interpretación, pues me da luz también, porque yo estoy aquí para escuchar y saber de cada uno de ustedes. A veces algunos se quedan calladitos y a mí me gusta que mucha gente hable porque mis experiencias pues son mis experiencias, pero las mías no son las de ustedes. Cada uno de ustedes es un Jesús en potencia que me puede enseñar a mí cosas que yo no he asimilado. Y siempre digo lo mismo donde quiera que me voy en los grupos porque lo siento así. Entonces, el Señor se siente repetir su vida. Y entonces hacemos todo el bien
que el Señor podría hacer si estuviera en la tierra. Miren qué bonito esto. Cada día yo me sorprendo más porque las lecturas nos dan una luz que no tiene palabra. Así que son los efectos de mi obrar, porque porque no es de la criatura que está escondida en mí, sino míos. En otras palabras, estamos haciendo lo mismo que el Señor haría si estuviera ahora en este tiempo aquí en el mundo. Gracias. Gracias, Mercedes. Y antes de darle la palabra a José, fíjense que él no dice yo hago, él no dice yo hago, sino él dice quieren amar, pues voy y amo junto con ella. O sea, no es que él lo hace solo, es que nosotros, la criatura, nuestra voluntad, llama a la divina voluntad para hacer junto con nosotros, en nosotros. Y entonces ahí es cuando realmente nos vamos convenciendo de que lo que Él está haciendo en mí es dándome lo que ya está hecho y está en acto para continuar haciéndolo, para darnos los méritos como si fuera nuestro, ¿verdad? Ok, vamos a dejar a José Guillermo. No se oye, José. A Rose y después entonces yo participo. Ah, muy bien. Gracias, buenos días. Gracias, José Buenos días, Rose. Gracias, José Guillermo. Nomás una cosita chiquitita siguiendo la línea de... A mí me parece la primera, lo que está al principio, me tocó y todavía no he mirado lo demás, no he, ¿cómo se dice?, rumiado bien, pero como aperitivo, comenzando lo pequeñito, en la primera línea donde dice, Jesús que dice que cuando dice Luisita, Jesús moviendo a compasión por mi nulidad. Mi nulidad a mí me tocó bastante, porque si yo no me anulo, si yo no reconozco que por mí misma no puedo hacer nada, entonces no se puede hacer nada, porque tengo que comenzar a ir anulándome mi yo, no mi humanidad, porque sin mi humanidad Jesús no puede actuar, pero aquí me llamó la atención que dice que Jesús se conmovió, porque cuando él mira que uno se anula, se reconoce que uno no puede nada por sí mismo, lo que a mí me tocó así, dice que Jesús vino y dice quedándose conmigo, o sea que en los dos se hizo la unión, no solamente ya yo puedo, sino que Jesús vino a rezar con Luisita, a amar, a reparar junto con ella y ahí sale cuando Jesús dice, por cuanto más el alma se despoja de sí, tanto más la visto de mí. Para mí esa es la clave. Si yo me despojo de mí, doy lugar, campo para que se una el amado Jesús y entonces podré hacer todo porque él dice, cuanto más se despoja de mí, yo hago todo con ella y yo obro en ella. Mientras tanto, pues no creo que se pueda hacer nada. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Por ejemplo, si pudiéramos poner un ejemplo de despojarnos, ¿verdad? ¿Qué ejemplo podríamos dar? Son tantísimos ejemplos que ni siquiera nos podemos imaginar ahora mismo, pero se me ocurre la frialdad, por ejemplo. El alma que se siente fría, que ya no siente el mismo fervor de antes, ¿verdad? Que se empieza a preguntar, ¿será que es que ya me salí? ¿Será que es que ya no estoy en este camino? ¿Será que me hace falta hacer otras cosas para sentir ese fervor de nuevo? Y entonces se empieza uno a preguntar y a preguntar. Eso no es despojarse de sí, eso es llenarse de sí, porque estoy pensando en mí, en lo que me está pasando a mí. El despojarse de sí es tomar esa frialdad, unirla con la frialdad que Jesús, el dolor que Jesús siente por la frialdad de las criaturas, darle las gracias por compartirnos ese dolor
por esa frialdad de las criaturas, ¿verdad? Darle el agradecimiento por eso, darle la reparación por eso, darle la gloria por eso. Y esos actos divinos son nuestros actos divinos junto con Él, porque Él lo trabaja con nosotros para extenderlo como luz en todos. Y yo Mirta, perdón, te interrumpí, perdóname, que en esa misma línea se puede aplicar lo del sufrimiento, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo un sufrimiento, me anulo a mí misma y no digo, oh, siento esa tristeza, me está pasando esto, pero si en cambio me anulo y digo, Señor, yo ven a rezar en mí o aplicarlo a ti y a reparar junto contigo esta situación. ¿Es así o no? Sí, y puedes decir, por ejemplo, acepto este sufrimiento. Lo Este que sufrimiento tiene un valor, tiene un valor. Yo acepto este sufrimiento. Yo acepto estas santas disposiciones tuyas en mí, porque me estás dando cruces del desengaño, pero me las estás dando porque me quieres dar tú mismo. Me voy a llenar de ti. Acepto ese sufrimiento y lo uno al sufrimiento de Jesús. Y entonces ya ese sufrimiento tiene un valor divino. Y los efectos que hay por esa reparación, por esa gloria que le damos y demás, esos efectos no solamente caen en mí, no solamente me llenan de luz, sino que llenan de luz a todos a mi alrededor y sabe Dios a quién, solamente Dios sabe. Eso es muy básico. Entonces eso es un ejemplo de la nulidad, ¿no? Exacto, porque acepto el sufrimiento, acepto el sufrimiento y lo uno con el sufrimiento de Jesús, porque yo no puedo sola. Esa nulidad de yo no puedo sola, Señor, si tú no vienes a mí, me quedo con nada, estoy limitada, pero si tú vienes a mí, yo sé que eso que estoy sufriendo, uniéndolo contigo, tiene un valor divino, tiene el sello divino, y yo creo en eso que tú me estás diciendo. Ven a hacerlo conmigo, ven a sufrir conmigo para esos méritos, entonces aplicarlos a todos. A mí me vino ahorita a la mente que estábamos hablando, ya para terminar, perdón, Mirta, que donde eso de la nulidad, para mí lo veo ahorita como una invitación para que Jesús venga a obrar en nosotros, ¿verdad? Y para quitarnos del medio, ¿verdad? Y para aprovechar esa oportunidad de repararlo y de amarle en los demás. Exactamente. Muchas gracias, Rosy. José Guillermo. Sí, gracias. Sencillo, revestirnos de la humanidad de Jesús. Esta lectura da una explicación exacta de lo que es revestirse de la humanidad de Jesús. Y no cometo más. Pero vamos a verla como revestirnos de la humanidad de Jesús. Porque Él va a repetir, ¿qué vida va a repetir Él? Pregunto, ¿qué vida es la que va a repetir Él en nosotros? Su vida terrenal, su ministerio, desde su concepción hasta sentarse a la derecha del Padre. Y es que ya todo está hecho, o sea, Él lo hizo todo. Ya Correcto. todo está hecho. Por lo tanto, como todo está hecho, lo único, pero está hecho sin mí, sin José, sin Fabiola, sin ninguno de nosotros, sin nadie, pues ahora lo que hacemos es que tomamos lo que ya está hecho, nos lo ponemos nosotros. Eso es revestirnos de la pasión de Jesús, eso es revestirnos de su humanidad. ¿Por qué? Porque ya Él lo hizo por mí, pero sin mí. Ahora yo me lo pongo. Y la gloria, la separación, etc. Esa es mi parte. Esa es mi parte. Porque el ejemplo que da el doctor muchas veces dice, le rompemos el cristal a alguien y esa persona nos estima tanto que para él nos perdona, ya no hay resentimiento, pero hay que pagar ese cristal.
Eso es lo que Sí. entonces, cuando Jesús dice lo que le faltó a su pasión, que somos nosotros, ese es el acto nuestro. Y es tan divino este Jesús que nos reviste de su humanidad para que nosotros entonces le permitamos a él repetir su vida en nosotros a través de nuestros actos. Porque la explicación que da el doctor en el video, él habla del acto. O sea, el acto es la importancia, es el punto central de esta lectura, la 12:12. Aparte de revestirnos, porque no hay acto divino si no nos revestimos de su humanidad. Debemos de buscar la forma de conocer y hacer una vida, vivir, que sea vida nuestra, el revestirnos de su humanidad. Por eso hay una lectura que dice que él está buscando humanidades para él poder seguir aquí en la tierra, para él poder seguir haciendo lo que hizo, lo único que hace, que es realmente, Jesús es la parte sufriente de Dios. Esa es su gloria en la cruz. Si me lo permite, voy a traer una analogía en la cocina. Queremos freír un plátano, ¿verdad? Un banano completo. Tenemos que quitarle la cáscara. Y cuando lo vamos poniendo en ese aceite o ahí, lo vamos entrando poco a poco y él se va revistiendo ¿de qué? De ese aceite. Ya la cáscara no existe, pero no va a ser útil en términos de nuestra alimentación si no lo pasamos por ese proceso, ¿verdad? Y ese es el proceso de revestirnos de su humanidad. Ese aceite caliente significa que si tocamos mucho ese aceite caliente vamos a sufrir, ¿verdad que sí? Porque lo podemos quemar. Pero es tan necesario ese aceite para poder llevar a su punto ese alimento. Número 1, quitarle la cáscara. Número 2, tener el aceite preparado. Y número 3, sumergirlo ahí. Y ese es el proceso. Por eso es que él nos dice que hay que ir leyendo palabra por palabra y hacer vida a esa palabra en nosotros, esa verdad, para que entonces él nos las dé como propiedad. ¿Por qué? Porque el sufrir es una propiedad intrínseca de lo que es la humanidad de Jesús. A eso vino. A mostrarnos la verdadera cara de la moneda, es el sufrir. El otro nos enseñó que el sufrir era negativo. Pero Jesús dice, no. Eso lo dice porque sabe que quiere que pierdas, te pierdas. Pero si tú que te quieres salvar, tienes que sufrir. Pero ese sufrir, yo te voy a dar a ti el atributo mío de amar ese sufrir y va a ser propiedad tuya. Y siempre pongo el ejemplo de los niños chiquititos, el bebé, cuando empieza a tratar de caminar, él siempre extiende la mano y nosotros le extendemos la mano y lo vamos guiando y lo vamos guiando y él se siente seguro y empieza a dar sus pasitos. Pero después ya él se suelta una manita y se cae, se levanta, vuelve de nuevo a ejecutar ese ejercicio y cuando viene a ver a la semana, 2 semanas, un mes, dependiendo, ahí es que entra la lectura 1337. Entonces ya él ha hecho vida en él la seguridad de poder caminar y no seguirse arrastrando por el piso cuando lo hacía,
que nosotros decimos gateando. Hizo vida en él, esa seguridad de caminar sin ser protegido de su mamá, su papá o el ser que lo esté ayudando. Y ya él entonces hace vida, no tiene que volver de nuevo a que alguien le tome las manos para que él camine, ya eso él lo hizo vida. Y eso significa hacer propiedad, que Jesús nos da esa propiedad. ¿En qué términos estamos hablando? Del amar, el sufrir. Y ya cuando es propiedad ya no se siente. Claro. Sí, hay una lectura que lo dice. Gracias, José. Sí. Bueno, vamos con Fabi. Sí, siguiendo la idea inicial con que llegamos a la nulidad y recordemos que para llegar a ese nada, vamos de la mano de Jesús, ¿no? Recordemos que Él nos da los dones, tres gracias, donde nos ayuda al desapego, al fastidio y al conocimiento. Ahí estamos adentrándonos a llegar a esa nulidad. Ese es como este proceso que seguimos, ¿cierto? Para finalmente hacer, como dice la petición que dice nuestro Señor al Padre, Padre, que sean uno conmigo, como tú y yo somos uno. Esa es y pues al y necesitamos esa nulidad, necesitamos vaciarnos para que Él esté completo dentro, ¿no? Pues actuando a través de nuestros actos. Claro. Y también como dice el catecismo de la Iglesia Católica, que seamos uno con Él, ¿verdad? Pero que no quiere dar su naturaleza divina. Y esa naturaleza divina, pues realmente es la semejanza con Él, es obrar como Él, obrar en Él, en su divina voluntad unida a Él. Solos no lo podemos hacer, como dice esta misma lectura, que Luisa llegando a su unidad, eso es lo que sintió compasión por ella. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a hacerlo juntos. Pues así mismo hace con nosotros. Cuando nos damos cuenta que realmente no lo podemos hacer solos, que cuando hacemos las oraciones solos, pues los efectos son limitados, por ejemplo, pues ya cuando nos damos cuenta de eso, que decimos, ven divina voluntad, hacerlo conmigo, ¿verdad? Porque sé que tu grandeza es infinita y esos rayos de luz se esparcen por donde quiera. Y yo confío en eso que tú me acabas de decir. Yo creo en eso. Creo lo que me estás diciendo, Jesús. Y nos vamos así sin pensarlo, sabiendo que no lo hemos visto todavía. Y puede ser que durante todo este tiempo que estemos en la tierra ni siquiera veamos eso, pero no importa. Jesús está haciendo su obra y hay que dejarlo a Él que trabaje, ¿verdad? Como estábamos diciendo anoche en una sesión, no podemos dejar que Dios esté ocioso. Él quiere trabajar, pues no lo pongamos ocioso, ¿verdad? Tontitos seríamos si lo hacemos de esa manera. Bueno, ¿alguien más tiene algo que comentar de esta lectura? Marta dice, fundidos en su humanidad, la verdadera puerta para entrar al reino en su divinidad vamos a ver, no lo veo bien. Divina mañana, mis hermanitos, caminando como en el cielo, así en miembros del cuerpo místico en unidad con la divina cabeza. Fundidos en su humanidad, la verdadera puerta para entrar al reino, en su divinidad y en su divina voluntad, actitud para recibirlo en cada hostia consagrada y permanecer en esa actitud. Llegaremos a la unidad con la divina voluntad. Estaremos ejercitando nuestra acción de anular acciones de voluntad humana. Llegaremos a ser no solo templo del Espíritu Santo, sino que Dios mismo va a estar obrando en nosotros y nosotros obrando en Él. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a la próxima lectura.
lectura que creen. ¿Sí? Solamente si José Guillermo me da permiso. ¿Por qué? Bromeando. Mire, a ver, no, esa oportunidad, busquemos el volumen 11, volumen 11, la lectura número 3, en el párrafo 2, 3 y 5, y ahí nos va a explicar el por qué Él nos da como propiedad el amar, el sufrir. Bien. Pues eso es lo que tenemos de hacer ahora, por eso pedí permiso, porque me imaginaba que, no sé por qué sentí el impulso de que algo ibas a decir. Bueno, vamos a esa lectura, ¿sí? Sí. Antes de ir al próximo, si quieres leerla o esa partecita, es la 11. No, también. Por lo menos esa lectura la debemos de leer y rumiar mucho, porque el sufrir es fundamental para nosotros poder decir, no es fácil, es muy fácil nosotros compartir y recomendar que debemos de amar y sufrir, sí, pero es que eso es un don que Dios da. Jesús, eso es un don, eso es uno de los atributos que Él comparte con nosotros cuando estamos revestidos de su humanidad. O sea, el amar, el sufrir es el que nos lleva a decir, si tú lo quieres, yo lo quiero también. O sea, esto es una cosa bien profunda. Cuando nosotros estamos viendo los flagelos que están ocurriendo, lo primero que viene a la mente nuestra en santidad humana es que pedir oración, pedir que el Señor tenga misericordia. No, porque haciendo eso no vamos a llegar a formar parte de la unidad suprema. Esa fue la situación que le ocurrió a Luisa por la obediencia. Nosotros no tenemos la obediencia que tenía, no estamos sometidos a la obediencia que estuvo sometida a Luisa. Por lo tanto, nosotros sí podemos llegar al punto de ser parte de esa unidad suprema por la sencilla razón de que no podemos bajo ningún concepto ser tropiezo a Jesús en sus flagelos. Pero para llegar a esa conciencia, para llegar a ese punto, Él nos tiene que haber dado eso como don, igual que los gozos, los 3 gozos. Eso solamente lo da Él. Y ahí es que está el fundamento. Porque nosotros, ¿verdad? Decimos, sí, si tú lo quieres, yo lo quiero. No, pero eso lo decimos de la boca para afuera. Es dentro de usted. Cuando usted está viendo que yo pasé por esa experiencia cuando estuve en la guerra de Vietnam. Cuando usted está viendo que el ataque del enemigo le desprende un miembro a un compañero suyo, en ese momento yo más nunca puedo pensar que yo tengo que quererlo, porque no tenía la capacidad, yo no tenía el conocimiento, pero ahora que tengo el conocimiento, automáticamente sé que esto es todo lo contrario a lo que nosotros entendíamos, cómo era que obraba el Espíritu Santo en nosotros y la bondad y la misericordia. Ahora la cosa es distinta porque nos han dicho la verdad. Este libro de cielo nos está descubriendo la verdad. Y una de esas verdades bien intrínsecas de divina voluntad es amar el sufrir, pero para eso es un don que Él nos da. Y esa lectura nos enseña por qué. Esa 11.3, ¿verdad? Y después, con poquito a poco, la vamos a ir leyendo y la vamos a profundizar y nos damos cuenta que es así. O sea, entonces llega el momento en que usted se siente feliz al ver esa atrocidad que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre que sale de Jesús, todo es para bien. Esos flagelos que están ocurriendo en Gaza, eso es una bendición, lo más grande que nosotros podemos entender es eso como bendición. ¿Por qué? Porque ninguno de esos 100,000 o 200,000 que han matado niños y mujeres inocentes, musulmanes, iban a entrar por su condición física y mental y psicológica, nunca iban a aceptar a Jesús. ¿Entendemos? La única oportunidad que tiene Jesús es en la última pesca, en la última espía. Ya, es niño, fantástico,
vas a acompañar a los mártires de Herodes. Eres adulto, mira, esto es lo que te enseñaron esto como musulmán, pero mira, yo te voy a decir la verdad, esta es la verdad. Y te voy a prestar, te voy a conceder un acto mío para que entonces en vez de ir al infierno, vayas entonces a pagar ese cristal roto. Yo te perdono, pero tienes que pagar el cristal roto y vas a estar un tiempo en el purgatorio. Pero eso es una bendición. Por eso es que el libro del cielo dice que serán pocos los que se pierdan. Pero llegar a más. Así es. Eso hay que pedírselo a Jesús. Eso es una de las peticiones más grandes que debemos de hacer en divina voluntad. Que hagas en mí como propiedad el amar, el sufrir. No me extiendo más. Gracias. Fiat. Amar el sufrir, y también Él no quiere dar su vida. Nos lo dice Él, yo quiero darte mi vida. Entonces nosotros le estamos pidiendo su vida. Pues si le estamos pidiendo su vida, le estamos pidiendo todo lo de Él. ¿Y qué es todo lo de Él? Pues todo el bagaje de sufrimiento, todo el bagaje de penas, todo el bagaje de reparaciones que hizo, todo lo que rehizo por cada uno de nosotros. Y luego nos dice, revístanse de mí, o sea, hacernos semejantes a Él. Pues si nos está diciendo eso, y Él es el órgano sufriente de Dios, esa alma que vive en la divina voluntad se convierte en otro Jesús, se transforma en otro Jesús, por lo tanto, es un órgano sufriente. ¿Y qué sufrimiento? El sufrimiento, el doctor lo ha dicho muchas veces, es el movimiento de la voluntad de querer lo que no se tiene y de tener lo que no se quiere. Es un movimiento de la voluntad. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos y obremos en Él, pero no lo hacemos. Eso es un sufrimiento para Él. Entonces es todo lo contrario. Él tiene lo que no quiere de nosotros. Pero como somos libres, pues esa voluntad permisiva de Él, pues permite que el hombre llegue a esos extremos. Y esos extremos, pues van a llevar también a unos flagelos. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener al hombre consigo para que obre en Él. De todo esto es como una cadenita, que si lo vamos imaginando, lo vamos poniendo en unos pasitos, pues se nos hace un poquito más entendible, ¿verdad? Entonces, eso de los flagelos, pues el alma que vive en la divina voluntad también es un pararrayo, pero esos flagelos son necesarios para que cuando esas almas estén pasando por ese flagelo, pues reciban la luz que necesitan para convertirse. Y esa luz que son transformados en un órgano sufriente, o sea, que son almas víctimas. Entonces, todo esto está unido, una cosa con la otra. Sí, Fabiola. Perdón, sí, estaba pensando cuando estaba hablando Mirta y José Guillermo de que Jesús dice, el discípulo no puede ser menos que el maestro. Eso hablando de santidad humana, ¿cierto? Y ya en santidad divina es el discípulo está unido al maestro, entonces pues no puede, es decir, es el maestro en sí obrando y estando en uno, ¿cierto? Entonces no podemos esperar menos. Eh, y en santidad humana, decir, el ser humano de todas maneras, el sufrimiento es inherente al ser humano, ¿cierto? Pues por todas las consecuencias que ya conocemos. Es decidir si unimos ese sufrimiento al de Jesús y va a adquirir esa trascendencia divina, o nos quedamos con el sufrimiento aquí terrenal y tratando de ofrecerlo y pues con toda, pero de todas maneras va a ser sufrimiento. Es decir, ¿con qué tipo de sufrimiento
queremos vivir y cómo lo queremos vivir, ¿no? Es como, como el sufrimiento viene siendo en vida divina viene siendo como un gozo, ¿sí? Porque uno ya no se queda aquí en el sufrimiento, sino que ve cómo con Jesús los beneficios o todo lo que representa ese sufrimiento, ese despojarse de uno mismo, que ya es el sufrimiento permanente, porque pues es continuo de uno despojarse de lo humano que lo hace en cualquier momento salir o querer salirse de lo que realmente es importante. Entonces es eso, ¿no? Eh, Valorar, poner como en una balanza qué es lo que realmente se quiere, ¿no? Y lo más conveniente para uno y para la humanidad. Aunque en divina voluntad uno como que queda tan anulado que uno como que ya no piensa en uno, sino es Jesús mismo actuando, ¿no? A través de nosotros. Y nosotros junto con Él. Importante que tengamos eso siempre bien presente, que Él no lo hace solo, Él lo hace junto con nosotros. Ahora también podemos ver esta otra partecita del sufrimiento. Dios nos creó para ser felices, ¿verdad? Eso todos lo sabemos porque lo hemos escuchado muchísimas veces, pero esa felicidad es una felicidad divina. Ahí es donde nos falta esa última palabrita divina, ¿verdad? Entonces, Él nos creó para una felicidad divina, pero para alcanzar esa felicidad divina tiene que haber un sufrimiento. Y ese sufrimiento es el quitarme lo mío, porque lo mío me da gusto, me satisface, ¿verdad? Me da alegría hasta cierto punto, pero eso a Dios no le hace mella. ¿Por qué? Porque lo mío, es lo humano y a Él no le satisface eso. Entonces, pues ahí entonces podemos ver a nuestra Santísima Madre, ese sufrimiento de ella desde el mismo momento en que su alma fue creada, que ella renunció a su voluntad humana, ella se quitó del medio, ella no quiso hacer nunca un acto que no fuera unida a la divina voluntad. Esa es su inmaculadez. Entonces ahí nos quiere Dios. Y Luisa llegó a eso también. Qué bello, ¿verdad, mis hermanos? Así que qué bueno que estamos aquí conscientes de que estamos pidiéndole a Jesús ese sufrimiento de yo no querer lo mío, porque eso es lo que tú quieres para mí, para que yo sea feliz en ti y para que tú seas feliz en mí. Qué bello, ¿verdad? Sí, José. Sí, siguiendo la línea de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, en esa pasión. Óigame, usted como madre, ver a un hijo suyo de 33 años totalmente desnudo, cargando una cruz. ¿Ah? ¿Se puede medir el sufrimiento de Mamá María en ese momento? No hay forma de medirlo. Eso es incalculable. Solamente uniéndonos a ese sufrimiento de ella es que realmente... Ahí, gracias a tu Jesús, Mirta, que al revestirnos de esa humanidad, entonces ya nosotros estamos haciendo actos en la divina voluntad y vamos a sentir un gozo como lo sintió Mamá María y lo sintió Jesús. Por eso él le explica en las horas de la pasión a Luisa: me desnudé por esto y esto y esto y esto y esto. Permití que me desnudaran, permití que me tiraran al torrente Cedrón, permití esto y esto, y da específicamente cuál era la razón lógica de que él permitió eso. Pero para nosotros, en santidad humana, sufríamos muchísimo hasta el momento que tenemos conocimiento en el libro de cielo y en las horas de la pasión y de Mamá María,
que todo eso fue planificado y tenía que ocurrir de esa forma. Por eso es que ella, al haber entregado esa voluntad de ella desde antes de su concepción, eso le permitió a ella decir junto con el Padre, después de la pregunta de Pilatos, crucifícalo. Eso es una cosa que en santidad humana no hay forma de comprenderlo, entenderlo y menos aceptarlo. Por eso es que cuando nosotros con la intención, después de tener el conocimiento y buscar de verdad el hacer y vivir en su voluntad, ahí es que nos va la capacidad, porque a través de esos dones que Él nos da como propiedad para ir entendiendo paso a paso. Por eso es que Él dice, no importa el tiempo que te coja, pero necesito que haga vida cada una de las verdades. Y ahí entonces yo te voy a ir dando el instrumento que necesitas para funcionar en esa nueva verdad que viene a tu vida. ¿Verdad? No me quiero extender, pero esto es una profundidad increíble y a la misma vez es sencilla. O sea, porque Él sabe cuáles son nuestras debilidades y hasta dónde nosotros podemos entender, comprender y actuar. Y eso Él lo hace. Por eso es que esa lectura 1337 es importante. Él sabe cuándo sumergirnos y hasta dónde nos puede sumergir. Y lo más lindo que nos dice es, y de aquí no vas a salir, porque después que yo tengo lo mío no lo suelto. Qué lindo es eso, qué precioso. O sea, esa seguridad que uno tiene, que ya Él me dijo, papá, de aquí tú no sales. Aleluya. Fiat, bendito Jesús. Gracias, José. Aquí Marta escribió: el sufrimiento, la monedita que circula en el cielo, nos hace sencillos y humildes, nos hace probar el dolor. Muchas veces la humillación, cuando aceptamos sin renegar, ni decirle a Jesús de qué color tiene sus ojos, de qué color tienes tus ojos, azules o verdes o grises, nada. Tú sabes lo que estás haciendo, aunque no lo entiendas. Siempre hemos dicho, no se cae una hoja de un árbol sin tu voluntad. Hoy mayormente entendemos que nos ha traído con sus amorosos estratagemas. Fíjate. Bueno, pues vamos entonces a poner la otra lectura. 12:13, julio 4 de 1917. Todas las penas de las criaturas fueron sufridas primero por Jesús. Quien hace la divina voluntad está junto con Jesús en el tabernáculo. Continuando mi habitual estado, yo me sentía un poco sufriente y mi adorable Jesús al venir se ha puesto frente a mí. Y parecía que entre Jesús y yo había muchos hilos eléctricos de comunicación y me ha dicho: hija mía, cada pena que el alma sufre es una comunicación de más que el alma adquiere, porque todas las penas que la criatura puede sufrir, primero fueron sufridas por mí en mi humanidad y tomaron lugar en el orden divino. Y como la criatura no puede sufrirlas todas juntas, mi bondad se las comunica poco a poco, y conforme las comunica, así crecen las cadenas de unión conmigo. A ver, todas las penas que nosotros hemos sufrido, primero las vivió Jesús. Y dice que como nosotros no las podemos sufrir al mismo tiempo, nos las va dejando poco a poco, o sea que Él sí las sufrió al mismo tiempo. Sí. ¿Y es manifestación de su misericordia? Imagínense que las sufriéramos todas al mismo tiempo. No resistiríamos. No podríamos, ¿verdad? No resistiríamos. Nada más que esto requiere explicación, sobre todo para aquellas personas que empiezan apenas a conocer esto. San Pablo nos deja una frase muy curiosa, donde dice que el alma, por las gracias que Jesús nos consigue y todo,
podemos llegar o debemos llegar a ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cuál es el punto de relación? Porque cabría la posibilidad de que pensáramos que estamos predispuestos, de que ya Dios nos está predisponiendo a hacer determinado tipo de obras, de actos. O más bien como que hizo un manual de lo que podemos hacer y ya no hay más. O que, exacto, que nos diga, mira, tú nada más en esto. Para esto fuiste creado. Tus Así dedos es. nada más se mueven hasta acá. Bueno, Jesús nos dice que del momento desde siempre, Dios decidió cuántas criaturas deberían de existir y decidió qué tipo de vida deberían de haber llevado. Y el tipo de vida ahora sabemos que es una vida de tipo divino, o sea, semejante a Él. Por lo tanto, Él tuvo que sacar de sí mismo determinado número de vidas de Él para cada uno de nosotros y que la pudiéramos vivir desde nosotros, junto con Él. Pero el Padre, al sacar aquello, el Padre requiere una retribución. Y esa retribución, el encargado de dar esa retribución es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que posteriormente se va a llamar Jesús en la tierra, cuando descienda, cuando venga y se encarne. Pero el pago, la vida divina que deberíamos de haber vivido nosotros, ya está pagada y está ya con Dios. Para la divinidad, Dios ya recibió lo que nosotros deberíamos de haberle dado. Por lo tanto, todo está saldado con Él. Pero ahora es Jesús quien lo dio, bueno, es el Verbo Eterno quien lo hizo, quien lo dio. Y cuando viene en el tiempo, entonces ahora nosotros tenemos que ir tomando esa vida que Jesús vivió, que el Verbo vivió por nosotros desde toda la eternidad, que no es más que el impulso divino para nosotros poder continuar obrando. Entonces no importa lo que yo haga, no es que que el Verbo Eterno haya tomado una taza de café el día de hoy y yo me tenga que tomar una taza de café, aunque sea de Starbucks, sino que necesitamos entender que es el impulso para actuar, el que es divino y el que lo vivió el Verbo Eterno como un acto divino y se lo entregó al Padre. Ahora nosotros tenemos que tomar este impulso y darle salida en el acto que yo haga, no importa cuál. Puede ser un parpadeo, puede ser un latido, puede ser un paso, puede ser una palabra, puede ser un pensamiento, lo que sea, siempre y cuando que estemos conscientes de estarle dando entrada a nosotros de ese movimiento y salida a través de nosotros en nuestros actos. No sé si quede claro. Y entonces entendemos exactamente qué es lo que nos están diciendo. ¿Qué nos están diciendo aquí? Aquí dice, conforme las comunicas y crecen las cadenas de unión conmigo. Cada vez que hagamos actos divinos, cerramos más esa cadena con Jesús y con los hilos eléctricos de comunicación. Esos hilos son estos impulsos. Tantos hilos eléctricos como impulsos salen de Él hacia nosotros para obrar. Si nosotros no obramos en la divina voluntad y no tenemos esta divina voluntad para poder actuar, estamos prácticamente sin comunicación con Él. En la medida que vamos entendiendo y que vamos entrando en este ambiente, es en la medida en que estas líneas eléctricas se van tendiendo y vamos teniendo una comunicación más estrecha con Él. Y todos esos impulsos que salen de Él, todos tienen que ser vividos. Así es. Tienen que ser correspondidos, digamos. Y al final, todos tienen que ser buenos. Al final todos porque tienen que ser hasta buenos. los malos se tienen
transformar después en buenos, aunque sean de otra persona. No tanto como transformar, sino Jesús ya los vivió. O sea, porque primero los vivió el Verbo eterno desde toda la eternidad. Pero como el hombre se sale y el hombre no tiene el seguimiento que Dios hubiera querido, entonces ahora tiene que venir otra vez el Verbo eterno, pero en carne, en la persona de Jesús, para tomar nuestros actos nuevamente y rehacerlos y volverlos a entregar a la divinidad, pero ya como hechos otra vez buenos, pero son hechos buenos por Él. Pero por ejemplo, al entrar al purgatorio, tiene uno que salir santo para entrar al cielo. Uh-huh. Ahí tomaría uno los actos ya purificados. Tomaría uno el traje, o sea, bueno, los actos, ¿sí? Unos actos que hizo Jesús, o sea, y que los deja para nosotros. No se los apropia Él, sino los deja para nosotros. Donde nosotros, después de morir, necesitamos irnos a quitar lo que traemos para ponernos esa vida o ese traje que Jesús nos dejó. Y la única cosa es que va a venir el traje, lo puedo poner, puedo entrar, pero no tendré los méritos ni los bienes que aquel traje debería de tener. Si yo veo a alguien muy bien arreglado, con un traje muy fino, muy caro, o sea, debo pensar que aquella persona tiene los recursos necesarios para esa. Esos serían como los méritos. Pero en realidad lo que está pasando es que es Jesús quien lo hizo y me lo presta o me lo deja para que yo lo tome y lo viva yo. Pero entonces los méritos no son míos, son de Él. Entonces, y esos no me los comparte. Entonces, lo que dicen que aunque la mona se vista de seda, sigue siendo bueno, no, porque ya es un préstamo para la eternidad. Ay, sí. Sí. Bueno, teniendo en cuenta la mona, está bien. O sea, no importa cómo me vista, no importa qué traje me ponga, aparento, pero no soy. ¿Sí? O sea, tengo la apariencia, que es la apariencia de vida divina, que se me va a dar como propiedad, porque Jesús por eso la hizo, pero los bienes son los que no voy a tener. Bueno. Otro día estaba pensando entre mí en el... Pero me faltó. ¿No? No. ¿Sí? ¿Te faltó? A ver, Creo sigue. que, y conforme las comunica, así crecen las cadenas de unión conmigo. Y no solo las penas producen este efecto, sino todo lo que la criatura puede hacer de bien. Así se desarrollan los vínculos de unión entre yo y ella. Otro día estaba pensando entre mí en el bien que las demás almas tienen de estarse ante el Santísimo Sacramento, mientras que yo, pobrecita, estaba privada de ese bien. Y el bendito Jesús me ha dicho: Hija mía, quien hace mi voluntad está junto conmigo en el tabernáculo y toma parte en mis penas, en las frialdades, en las irreverencias, en todo lo que las mismas almas hacen ante mi presencia sacramental. Quien hace mi voluntad debe tener la primacía en todo. Le está reservado siempre el puesto de honor. Por tanto, ¿quién recibe más bien? ¿Quién está delante a mí o quién está conmigo? Para quien hace mi voluntad, no tolero ni siquiera un paso de distancia entre yo y ella. No división de penas o de alegrías. Tal vez la tendré en la cruz, pero siempre conmigo. He aquí, ¿por qué te quiero siempre en mi querer? Para darte el primer puesto en mi corazón sacramentado. Quiero sentir tu corazón palpitante en el mío, con mi mismo amor y dolor. Quiero sentir tu querer en el mío, que multiplicándose en todos, me dé con un solo acto las reparaciones de todos y el amor de todos, y mi querer en el tuyo, que haciendo mía tu pobre humanidad,
La eleva ante la majestad del Padre como mi víctima continua. Prácticamente nos está hablando de lo mismo, de esta unión, de este tomar todo lo nuestro y ponerlo como de Él. Y esta parte final, o sea, creo que es como la conclusión. Eleva todo lo nuestro en Él hacia el Padre, para presentarlo, pero presentarlo ya en la forma divina. No sé qué más pudiéramos agregar, o sea, yo creo que con eso, para mí, se concluye todo el capítulo, ¿no? Toda esta lectura. No sé, Alejandra. También nunca hemos pensado cuando estamos ante el Santísimo que en ese momento Jesús está recibiendo ofensas, frialdades, irreverencias, cosas muy fuertes y pensamos que ahí está Jesús nada más, nos está viendo y nos está escuchando nuestras oraciones de petición. Pero conociendo ya esto y conociendo a Jesús, nos damos cuenta que esto es mucho más profundo, mucho más delicado y que hay que comprometernos más, porque es un Jesús, es la vida de Dios la que está en nuestras manos. Así es, y es un Jesús que está sufriendo las penas, la ingratitud, la frialdad de las criaturas, ¿no? Ahí. Pero es la criatura que vive en la divina voluntad quien lo acompaña y quien serviría como de pararrayos o de víctima para que todo aquello no le llegue. O sea, ese sería como el punto medio de decir, yo recibo todo. Y le transformamos esos actos en actos buenos. Así es. Y entonces lo estamos reparando de alguna manera. Pero eso no quita el que no nos unamos con Él en todo, para que junto con Él podamos recurrir al Padre, ¿no? En fin, ¿quién recibe más bien? O sea, ¿quién está enfrente del Santísimo o quien está, no sé si la palabra sea exacta, dentro del Santísimo? ¿Quién recibe más bien? ¿Quién está enfrente o quién tiene al Santísimo en el interior? Pensémoslo, y creo que la decisión y la respuesta es muy obvia, ¿no? Bueno. Yo les Esa última parte a nosotros nos compete muchísimo, principalmente los que estamos en la divina voluntad, porque fíjense que buscar a Jesús afuera es precisamente eso, es ir al Santísimo y hablar con Él y decirle y hacer las oraciones, etcétera. Pero Jesús está dentro. O sea, nosotros somos el tabernáculo de Él. Él está aquí adentro. Eso es algo profundo y que no muchas personas lo pueden entender. Pero así es, mis hermanos. Luisa quería estar frente a Jesús sacramentado. En el volumen 11, la primera lectura, que ella estaba frente a Jesús y entonces se tenía que ir. Y ella le dijo, no me quiero ir, pero me tengo que ir. Yo quisiera que hasta mis huesitos se trituraran de tal manera que se convirtieran en esas velitas con luz para quedarme frente a ti. Pero después en el volumen 25, ya entonces cambia la cosa. Ya ella estaba viviendo en la divina voluntad, en el divino querer. Y entonces ahí Jesús le dice, no solo estoy en el tabernáculo, sino que tú eres mi tabernáculo. Eso hay que digerirlo, hay que rumiarlo muchas veces. Entonces no buscarlo fuera, sino buscarlo dentro, ¿verdad? Vamos a dejar a Mercedes. Esta lectura es prima hermana de la de las hostias vivas y también de la 1185, que nos dice que la divina voluntad forma la perfecta consagración de la vida divina en el alma. Que básicamente pues nos está diciendo
lo mismo, o sea, nosotros somos esas hostias, nosotros somos ese tabernáculo. Eh, y eso pues cambia un poco de perspectiva muchas cosas también en lo que hemos conocido dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque pues siempre hemos tenido como ese concepto de que la Eucaristía lo era todo. Y la Eucaristía es medio en tanto y en cuanto se viva en la divina voluntad. Y pudiéramos decir esto también, por ejemplo, cuando estamos frente a Jesús sacramentado, frente a ese tabernáculo. ¿Está Jesús ahí? Sí, sabemos que sí. ¿Nos vemos nosotros ahí? Esa sería la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Nos vemos nosotros ahí? Porque ahí, si realmente tenemos a Jesús dentro, pues tenemos que vernos ahí con Jesús en ese tabernáculo visible a nosotros. Qué profundidad, ¿verdad? Es cierto. Y esa primera parte, esa primera parte de esa lectura que les dice. Sí, José. Ahí, si nos vamos al capítulo 22 de Mateo, en el versículo 12, cuando en esa fiesta le dice, nuestro Señor le dice al invitado que no está vestido apropiadamente. En esta lectura lo entendemos. Por eso es que cuando nosotros vamos, ese proceso del purgatorio es importantísimo, porque ahí es que se despoja de sus vestiduras y entonces es vestido con el traje divino para poder entrar en el cielo. Fíjense qué precioso es este libro de cielo, una escritura que tantas veces leímos y escudriñamos en santidad humana, y la explicación es esta. O sea, si no estás revestido con mi humanidad y no te vistes como yo exijo que estés vacío totalmente de ti y lleno de mí, no puedes entrar. Por lo tanto, para poder ser el tabernáculo de él, ese traje es el traje divino, que es el que permite que él comparta con nosotros esa bendición tan grande, que nosotros somos ese tabernáculo andante. O sea, está en nosotros. Siempre a mí me impactó por 2 veces. La tercera vez ya no me impactó, cuando el doctor hizo el comentario. Dice, esa fue mi interpretación. Qué lindo se ve Jesús arrodillado ante él. Y dice, pero ¿qué está diciendo el doctor? Eso tiene una profundidad increíble. Si nosotros estamos fundidos con él y él está repitiendo su vida a través de nuestros actos, nosotros somos ese Santísimo. Lo que pasa es que es fuerte entender eso. Aceptarlo y creerlo y vivirlo no es fácil. Pero ahí es que él quiere que nosotros lleguemos. Esta lectura es maravillosa. O sea, ese traje para poder estar dentro de ese tabernáculo solamente lo da él a través de la divina voluntad. Y ese es el conocimiento que nosotros debemos de estar buscando día a día, ese libro de cielo, porque nos explica totalmente las Sagradas Escrituras y nos actualiza. Pero es importantísimo. Por eso es que en otras lecturas de unos libros más adelantados, que él habla de su santidad, él dice,
No, yo empecé con 12. ¿Se te olvida? Le dice a Luisa, yo empecé con 12. Por eso es que en el momento en que en la sinagoga él le dice, ¿y ustedes se quieren ir también? Y Pedro le dice, aguántala, oye, espérate, ¿y a quién voy a ir? Más grande que tú, con conocimientos tuyos, el ejemplo que nos das de vida. ¿A dónde yo voy a conseguir eso? No, olvídate, perdóname que no, ni vuelvo a pensar en eso. O sea, es que esto es una cosa bien profunda, pero para poderlo entender hay que leer el libro de cielo y estar abierto totalmente a que nosotros no somos nada y tenemos que llegar a esa nada de nada. Y en esa parte también que el doctor explica, ¿verdad? Que lo que dice San Pablo, que es ejercitarnos en las obras buenas creadas para nosotros. Y luego explica que Dios sacó determinado número de actos, ¿verdad? De vida divina. De vida divina de Él mismo, ¿verdad? Y que el Verbo era el encargado de retribuirle, ¿verdad? Eso que Él había sacado. Entonces, ya nuestra vida está hecha por el Verbo. Esa es la primera vida nuestra que está hecha por el Verbo. Pero después viene Jesús y la rehace. Y María la rehace. Y Luisa la rehace. Y nosotros tontos no nos ponemos esa vida que está rehecha 4 veces y que está esperando por nosotros para darle vida a esos impulsos eléctricos, que como esos hilitos eléctricos que son luz, no solamente para llenarnos a nosotros, sino y apropiarnos de eso, sino para extenderlo a todos. Esto es una cadena de amor tan grande, como ayer leíamos una lectura en ese éxtasis de amor que el hombre fue creado. Éxtasis, ese darse, ese amar. Pues lo menos que Dios espera es esa retribución, porque amar es precisamente eso, es darse, pero también recibir, para que sea el amor completo. Entonces ya nuestra vida fue hecha, rehecha, y está esperando nuestra retribución. Es todo. Y volviendo al traje, con ese comentario tuyo, es precioso. Cuando él le paga al Padre acto por acto, vida divina por vida divina de cada uno de nosotros estamos bien con el Padre a nosotros nos ve tremendamente bien, porque yo estoy saldo. Pero entonces Jesús preparó ese traje y lo tela y todo, y lo tiene enganchado, lo tiene en el closet o en la percha, como la nubecita. Claro, ahí está. Lo puedes coger cuando tú quieras. Ese está pago y es tuyo y está hecho a tu medida. Pero para poderme poner ese traje me tengo que quitar el mío. Pues si no hay forma, porque no voy a tener 2 trajes, voy a estar vestido doble. Y menos que nos damos cuenta lo que él no quiere saber. Bueno, aquí lo dice, ni a un paso de distancia te quiero ver de mí. Tiene que estar ahí conmigo. O sea, no hay forma de que nos pongamos ese traje encima del que tenemos. O sea, tenemos que despojarnos de ese traje. Por eso es que nos tenemos que revestir de su humanidad para sentirnos desnudos, como se sintió él en su pasión de los judíos, para entonces nosotros entender que ese traje está hecho para mí, pero para podérmelo poner tengo que quitarme todo lo que tengo, hasta la ropa interior, porque ese traje es completo. Bien. Y lo más hermoso también es que esas almas que están en el purgatorio, que no tienen ese traje, porque está hecha para ellos, pero no la tienen, pues el alma que vive en la divina voluntad es realmente quien le ayuda a ponerse el traje. Bendito sea Dios por ese conocimiento. Sí, Lupita.
ese traje tiene todo. Y lo que nos dice en el primer párrafo, ese traje tiene las penas. Pero es tanta la bondad que las penas nos dice, igual que ustedes están mencionando, yo ya las sufrí. Pero tu alma no las puede aguantar todas. Y está la magnificencia que las da una a una. Y no solo eso, no solo nos da el traje, sino que además nos da cadena. Y esas cadenas son de luz, son fuertísimas, es lo más fuerte que existe en el universo, nos dice en lecturas más arriba. ¿Y qué significa? Que con esas cadenas estamos ya sujetos y por penas y por alegrías, porque también nos lo dice aquí, ¿verdad? Entonces, todo eso siempre tiene una retribución. El Señor no se queda con nada, ¿verdad? Y eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que las penas van lentamente, según las podemos absorber. Por eso es que dice que todo, Él ya sabe que lo que cada alma puede resistir, ¿verdad? No las da sin saber Él cuáles son nuestros límites. Porque como ustedes dicen, ese vestido está en el closet, pero ese vestido tiene penas y tiene alegrías. Y penas, digamos, moduladas, ¿verdad? O sea, graduadas, no como Él las sufrió, así es su amor. No como Él las sufrió, sino que sabe cómo yo la voy a resistir. Y eso es grande también que lo sepamos. Ese traje trae luces y trae truenos también. Sí puedo decir que las penas son truenos. Y aceptarlo, ¿verdad? Aceptarlo, porque al aceptar ese sufrimiento, pues estamos asemejándonos a Jesús, ¿verdad? Estamos poniéndonos ese traje, pero no solamente se queda ahí, eso va un poquito más adelante y más profundo, que resulta que cuando yo uno mi sufrimiento al sufrimiento de Jesús, Él me da los méritos que Él obtuvo por esos sufrimientos que Él pasó, pero además de eso, me da los frutos de esos méritos de Él. Y esos frutos son las almas que mi alma, dispuesta a vivir en la divina voluntad, unida en la divina voluntad, estoy haciendo para que las almas se salven. Y lo peor es que no reconocemos que Él ya las vivió por mí. Exacto. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que nos tiene que quedar súper grabado, ¿verdad? Esto, Él ya pasó por esto y lo hizo también por mí. Así es que lo que a mí me toca puede hacer incluso hasta menos porque Él me lo está suavizando. Sí. Bueno, gracias Lupita. José. Sí. Y ese traje de gala tendrá perlas. Claro, Ay, todas las joyas de lo que Él ah, vivió en su pasión. Por y- eso nos regresa a un nivel más arriba que Adán. bien. Y el proceso que ocurre para que la perla sea perla, ¿cuál es? Si lo sabemos. Las Viene lágrimas. central, ajá, Tere. ¿Son las lágrimas? La perla lo que ocurre es que está dentro de una concha. Y cuando hay un desperfecto en esa concha que penetra un cuerpo extraño, sea un grano de arena, una piedrecita o lo que sea, entonces pierde todo ese confort, ese elemento, y empieza a sufrir un cambio en su estructura
bien, o sea, que si fuera el ser humano no lo podía resistir. Lo que ocurre dentro de esa concha, por haber entrado ese cuerpo extraño, ese granito de arena a esa concha, y comienza un proceso hasta que al final de mucho tiempo de sufrimiento, esa perla se convierte en perla. Es la molestia que tiene la perla, Correcto, que tiene la hostia, la hostia, correcto. La la hostia, ostra, la ostra. la hostia. O sea, que todo nos lleva al sufrimiento, qué lindo. Y ya sabemos cuál es el sufrimiento, ¿verdad? Claro. Renunciar a lo nuestro para hacer la divina voluntad. Lo que pasa es que lo leemos en diferentes lecturas, de diferentes maneras, y entonces como que no lo podemos simplificar. Pero fíjate, tan sencillito que lo dijo Lupita, que es el sufrimiento, renunciar a lo nuestro. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más le dice esa lectura? Bueno, y nos vuelve a recalcar, ¿verdad? Que estando en la divina voluntad tenemos todo. Así es que nuestras súplicas desaparecieron. Hoy, porque el que suplica es el que no tiene, Ujú, ¿verdad? Hoy vamos a distribuir porque poseemos. ujú. Entonces, Precisamente por eso es que lo que pedimos es solamente reino, ¿verdad? Precisamente por eso, porque el alma que vive en la divina voluntad pide solamente el reino, porque esos flagelos que van a llegar, pues son, digamos, eh, llaves para conversión, son las llaves para la santidad, son llaves para que el alma pueda tener luz. Entonces, pedimos el reino para que ese proceso por el flagelo, que es amor, vestido de justicia, ayude a esas almas a que puedan entrar en esa voluntad querida de Dios. Porque por el momento esas almas lo que están es solamente en la voluntad permisiva de Dios. Entonces el alma que vive en la divina voluntad está en la voluntad ordenada de Dios, pero también está en la voluntad querida de Dios y finalmente obran con la voluntad obrante de Dios. Así de importante es el que podamos comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Él nos está y, proponiendo. y aquí nos lo dice claramente, Mirta. Dice, he aquí por qué te quiero siempre, no, perdón, para quien, un párrafo antes, dice, para quien hace mi voluntad, no tolero ni siquiera un paso de distancia entre yo y ella, ni, ni división de penas o de alegrías. Ahí está, penas o alegría, nada de división, solo que Él nos lo da con graduación, ¿verdad? Tal vez la tendré en la cruz. Dice tal vez, no quiere decir que a todos va a tener en la cruz, ¿verdad? Pero siempre conmigo. Así es que así, ahí es donde ahí es donde nos quiere. Quiere decir que esa es la historia del dolor y la historia del sufrimiento, ¿verdad? Que tal vez nos tendrá en la cruz, pero siempre con Él. ¿Sí? O sea, no es necesario que seamos como lo fue Luisa, ¿verdad? Alma víctima cruenta. Ujú. Muy bien.
Sí, José, no se oye. Me excuso. La lectura con relación a que todo lo que está ocurriendo es a través de los actos de los que estamos en divina voluntad. Es la lectura 11:12, ¿verdad? Para que después la vuelvan a leer, porque el título lo dice. Dice, quien hace la voluntad de Dios obra a lo divino. La divina voluntad es la santidad de las santidades. 11:12 de marzo 15 del 1912. Es todo. Bueno, pues me parece que ya hemos rumiado estas dos lecturas y la podemos dejar hasta aquí para seguirla rumiando en casa y entonces ya más adelante se le envía el otro video para seguir rumiando. Bueno, mis hermanos, muchas buenas tardes, Dios los bendiga, que Dios les conceda el reino para que se extienda sus rayos de luz por donde quiera, ¿verdad? Así que José Guillermo, lo que siempre dices. Tu voluntad reine como en el cielo, aquí en la tierra. Gracias. Gracias a Gracias.